Hola nuevamente. Bueno, con este videito les quiero explicar brevemente lo que es la programación orientada a objetos. Este es un método de programación que se viene utilizando hace bastante tiempo ya y que es uno de los de mayor auge en la actualidad. Está siendo utilizado por un montón de lenguajes de programación. Seguramente ya han escuchado hablar de esto, pero bueno, yo se los repaso por si alguno no lo sabe. Es bueno comentarlo. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. ¿Y qué es un paradigma de programación? Bueno, para nosotros es una forma de pensar resolver una problemática. ¿Sí? Nosotros en programación vamos a tener muchos problemas y la idea es pensar cómo resolverlo. Eso para nosotros es un paradigma. En, Actualmente también se está usando el paradigma procedural, que viene ya de mucho antes, que se está utilizando, y consta en ejecutar instrucciones una tras otra, ¿sí? Encontrándonos con un código que va a tener funciones y datos. Pero bueno, ¿por qué la programación orientada a objetos? Y bueno, porque la idea es no centrarnos tanto en la lógica pura del programa, de cómo se va ejecutando línea a línea, sino pensar en forma de objetos, cómo se relacionan y cómo interactúan entre ellos. Todo esto lo vamos a hacer mediante clases y objetos. Ahora, bien, ¿y qué es una clase y qué es un objeto? Bien, podemos decir que una clase es como un molde que nos sirve para crear objetos, ¿sí? Similar, por ejemplo, a los planos de construcción de una casa o de un automóvil, ¿sí? Entonces, el objeto la clase, perdón, nos define cómo va a ser cada uno de sus objetos, ¿sí? Es como una plantilla. Entonces, un ejemplo de clase puede llegar a ser que si yo tengo la clase auto, le puedo definir sus atributos y sus métodos. ¡Wow! Y ahora, ¿qué son los atributos y qué son los métodos? Bien, cada clase tiene estos dos componentes que son fundamentales. Los atributos son las características que puede llegar a tener o que va a tener cada uno de los objetos que se instancian. Y los métodos van a ser las acciones que pueden realizar. Bien, por ejemplo, acá tenemos en pantalla el ejemplo de un auto. Yo tengo la clase auto, cuya, digamos, plantilla o forma me dice que va a tener como atributos color y como métodos avanzar. Bien, si yo creo entonces o instancio, porque a la creación de un objeto nuevo se llama instanciación o instanciar de una clase, si yo instancio el objeto que voy a llamar auto 1, le voy a decir que dentro de sus atributos su color va a ser rojo. Y como método, obviamente va a tener el método avanzar que definí en la clase. Por otro lado, puedo instanciar un objeto que se va a llamar auto2 y que va a tener como atributos el color va a ser verde. Cambia del objeto de auto1. Y como métodos, obviamente va a tener y va a utilizar el mismo método avanzar porque los dos vehículos son iguales y lo único que diferencia es el color. Y la forma de avanzar es la misma. Bien, esto como para ver a grandes rasgos lo que es un objeto. Obviamente acá lo estamos definiendo y lo estamos ejemplificando con un solo atributo y un solo método. Pero puede tener innumerables atributos o características e innumerables métodos o acciones que realizar. ¿Sí? Le podríamos agregar, por ejemplo, en el ejemplo del auto, le podemos agregar que sea, no sé, las puertas, que sea de 3 puertas o de 4, etcétera, lo que se les ocurra. Bien, ¿qué otra cosa les quiero explicar? Vamos a explicar un poquitito los que son los principios de la programación orientada a objetos. Este tipo de programación o este paradigma de programación tiene 4 principios que ahora vamos a detallar. Los 4 yo se los menciono ahora, son encapsulación, abstracción, herencia
y polimorfismo. Los cuatro son muy importantes y es importante que sepan de qué trata cada uno, porque los vamos a estar utilizando constantemente cuando programemos en objetos, ¿sí? O sea, casi siempre. Vamos con encapsulación. Encapsulación, puedo decir que cada objeto es responsable de la información que tiene o que almacena, ¿sí? O sea que es la única manera que le debe permitir a los demás objetos acceder a esa información es a través de sus métodos, ¿sí? Yo no puedo ingresar, por ejemplo, al color de un auto, al atributo de un color de un auto, directamente ingresando a ese valor, ¿sí? Tengo que pedírselo al objeto y el objeto me va a devolver de qué color es el mismo, ¿sí? De esta manera yo encapsulo al objeto y por eso trabajamos con encapsulación, ¿sí? No tengo por qué externamente poder acceder a los datos que tienen que ser privados de un objeto, ¿sí? Vamos con abstracción. Bueno, abstracción, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que una clase se relaciona mucho también con encapsulación y a veces se confunde, se suele confundir. La abstracción en realidad tiene que ver con que yo voy a ver un objeto como si fuera una caja negra, ¿sí? O sea, no sé cómo funcionan las cosas por dentro, tampoco me interesan. Y eso tiene que ver también con agilizar y realizar las cosas más rápidos en programación. Yo sé que un objeto va a servir o va a realizar ciertas acciones llamando a ciertos métodos y esos métodos me van a devolver cierta información. Pero yo no tengo ni idea y desconozco cómo funciona todo esto por dentro, ¿sí? Y tampoco tengo mucho interés en saberlo porque sería en programas robustos sería casi imposible saber todo, cada uno de los objetos, cómo funciona internamente. Entonces, eso nos permite a nosotros poder desarrollar aplicaciones más rápidamente, reutilizando, digamos, objetos que ya están hechos, ¿sí? Y no tener que hacerlos constantemente y saber qué es lo que funciona acá adentro. Otro concepto muy importante dentro de estos cuatro pilares es la herencia. La herencia consiste en esto que hablamos de la reutilización de código. Cuando yo genero una clase, puedo generar a su vez clases que van a ser clases hijas de esta clase padre, que van a heredar cierto código y van a generar código nuevo, ¿sí? Pero con esto ¿yo qué logro? Logro que a través de una clase que ya estaba programada o ya estaba codificada, puedo realizar nuevas clases y agregándole funcionalidad o agregándole más atributos o características. Un ejemplo, como les armé acá en pantalla, es tener la clase vehículo, que va a tener color y avanzar, como veníamos viendo, y tenemos, por ejemplo, auto, por un lado, que va a tener color como atributo, y como métodos digo avanzar y girar ruedas. También puedo generar a través de vehículo una clase que se llame avión. Esta clase avión va a tener también como atributo color, que va a estar heredado de su clase padre, va a tener también el método avanzar, heredado también de la clase padre, y a su vez va a tener el método volar, por ejemplo, ¿sí? Entonces estoy reutilizando el código de la clase padre para crear estas nuevas clases hijos, ¿sí? Eso es herencia. Bien, fíjense que ambas comparten en común los atributos de color y el método avanzar, ¿sí? Pero generan métodos nuevos para cada una de sus clases específicas. Por último, y creo que uno de los más importantes, es el polimorfismo. Con el polimorfismo podemos procesar objetos de diferentes formas, ¿sí? Porque polimorfismo significa múltiples formas o muchas formas. Esta es la manera que tenemos de realizar una misma acción de diferentes maneras, utilizando métodos iguales, o lo que sería el mismo método,
para implementar formas distintas en distintas clases. Vamos a un ejemplo. Tenemos el vehículo terrestre, ¿bien? Que tiene color y tiene el método doblar. Ahora, yo voy a generar dos clases nuevas que van a ser auto y moto. Auto y moto, los dos tienen atributos de color. Y ambos tienen el método doblar, heredado de su clase padre, que es vehículo terrestre. Pero el doblar de la moto no va a ser igual o no se va a ejecutar de la misma manera o no va a ejecutar las mismas instrucciones que el doblar del auto, ¿sí? Porque ambos vehículos doblan de distintas maneras. Esto lo que nos permite a nosotros es poder otorgar o entregar a otro objeto un vehículo terrestre, y en el caso de que yo esté hablando de un auto, va a saber doblar como un auto, y en el caso que esté hablando de una moto, va a saber doblar como una moto. Bien, bueno, esto es a grandes rasgos lo que es la programación orientada a objetos. Espero que les sirva. Son conceptos fundamentales que tienen que conocer y que iremos repasando y viendo en el transcurso del curso. Bueno, nos vemos la próxima y espero que esto les sirva. Adiós.